Ok, mi gente, bueno, para comenzar voy a usar este jean que tenía. Le zafé la pretina para hacer la demostración. Y aquí tengo la tela cortada de la pretina para tener en cuenta la medida que se debe usar para un jean, ya sea de dama o de hombre. Si todo el contorno te da Si todo el contorno te da 90 centímetros o te dan 100 centímetros, debes sumarle 10 centímetros. Si da 90, debes cortarla de 100 centímetros. Si tiene 90 de cintura, le colocas 100. Si tiene 110, le colocas 120 por 9 centímetros y medio. Ok, entonces voy a usar una aguja número 100 y voy a usar el hilo jean. Miren el espesor. Voy a usar hilo jean. Ya yo adecué la máquina para coser este jean. Para tener en cuenta, cuando vayamos a comenzar a coser la tira, que es la pretina, el lado al revés debe quedar en la parte de abajo y el pantalón lo vamos a colocar en la parte de arriba y dejamos un sobrante de 2 centímetros y medio y cosemos 1 centímetro. Como es hilo grueso jean, no vamos a asegurarlo, vamos a coserlo así. Vamos verificando en la parte de abajo y aquí en la corredera, en la cremallera, tenemos que pasarla con la mano. Vamos verificando en la parte de abajo. Cuando yo estaba haciendo el ejercicio, adecuando la máquina, me tocó bajar un poquito la aguja porque el hilo estaba saltando. Entonces, para que tengan pendiente que uno siempre tiene que adecuar la máquina antes de cuadrar la puntada. Y otra cosa que deben tener en cuenta es que la máquina siempre hay que ayudarla. La máquina es industrial, sí, pero también hay que tener en cuenta que la aguja también se puede partir. Y estoy utilizando un arrastre pesado para coser este jean. En un tutorial estuve explicando lo que es el diente y también la planchuela. Y aquí en la orilla, después que cosimos, vamos a pasar una costura en toda la orilla, 1 milímetro en todo el contorno hasta el otro extremo. Aquí en esta parte, como cosimos 1 centímetro, lo vamos a doblar un poquito más hasta que quede 1,5 centímetros. Pasamos otra costura. Aquí en los pasadores recuerden que tienen que ayudar la máquina.
y abajo tenemos que verificar que esta segunda costura no coja los pasadores, tenemos que abrirla. Y aquí en esta parte al final también vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro extremo, que quede 1,5 cm. No aseguramos, sino que pasamos de largo. Quedar así nos debe quedar en todo el contorno hasta el otro extremo. Ahora lo volteamos. Bueno, una vez que cosimos vamos a comenzar de este lado. Saben que va montado este, que es el ojal. Tenemos que comenzar donde va el botón y vamos a doblar 1 centímetro. Doblamos 1 centímetro y miren lo que voy a hacer. Doblamos 1 centímetro y esta parte aquí, miren, yo voy a rodar de esta parte, voy a rodar solamente esta parte de arriba, la de abajo, la de arriba la vamos a rodar aproximadamente medio centímetro. Esto ahí. Luego que rodamos eso medio centímetro, cortamos esta cantidad y marcamos con la yema de los dedos, doblamos en la parte de abajo, doblamos en la parte de arriba y juntamos de esta manera. Aquí pasamos una costura sin arremacharla. Ojo aquí al gancho al tirahilo de la. Esto aquí debe estar arriba. Si yo aquí empiezo a coser, el hilo se sale. Entonces tengo que agarrar el hilo y ahí el hilo no se sale. Siempre el tirahilo debe estar en la parte de arriba. Y comenzamos. Acuérdense que la máquina hay que ayudarla. Bajas ahí con la aguja abajo, giras. Tienes que tener en cuenta que esto tiene que doblar 1 centímetro y vas a colocar el truco de esta pretina es la siguiente. Miren, si ven la costura, esto debe ir encima de la costura. Si la costura está ahí, el orillo este debe ir encima 1 milímetro para que cuando pase la costura esta quede encima y no se vea la costura de abajo. Este es el procedimiento. Bueno, una vez que comenzamos a coser, tenemos que tener en cuenta que le medimos el centímetro y más o menos de ahí a esta distancia, como 25 centímetros, lo marcamos con la yema de los dedos y con la uña. Acomodamos, estiramos la parte de abajo la estiramos un poco y tenemos que aquí tenemos que usar mucho destreza de las manos y los dedos. Sobar el jean y recuerden que debe quedar encima de la costura. Miren la figura que tiene y teniendo en cuenta que hay que ayudar la máquina en las partes que son gruesas del jean, de los jeans deben ayudar la máquina. Nuevamente acomodan, pasan la yema de los dedos
nuevamente acomodan acá del lado izquierdo la pretina y hacen el mismo procedimiento. Nuevamente hacemos lo mismo que en el comienzo. Centímetro, le pasamos la yema de los dedos, lo colocamos encima de la costura de abajo, pasamos la yema de los dedos en toda la pretina y hacemos el mismo procedimiento. En los pasadores le damos con la mano. Otra vez hacemos lo mismo en toda la pretina, hacemos lo mismo, la vamos a acomodar encima de la costura 1 milímetro, pasamos la yema de los dedos del lado izquierdo, estiramos abajo, hay que ir estirándolo abajo un poco, lo mismo que hicimos en el comienzo. Ahí pasamos el centímetro, lo doblamos. No se les olvide que la parte de abajo hay que ir estirando un poco. No se les olvide que hay que usar un pie compensado como este. Si ustedes son que tienen buena destreza para coser con un pie sencillo, háganle. Yo estoy usando un pie compensado o un pie guía. Le damos el centímetro, le pasamos la yema de los dedos. Al final debe quedar así. Estamos usando tela jean. Tela jean Super 8. Cuando lleguemos hasta esta parte, le pasamos la yema de los dedos y cortamos desde donde termina la letilla desde ahí hacia acá, 1,5 cm. Y el procedimiento es el siguiente: primero doblamos la parte de abajo de esta manera, luego la parte de arriba de esta manera. Con un destornillador, las partes que en medio se ven las metemos y aquí pasamos nuevamente hasta este punto. Ahí bajamos la aguja y volteamos. Luego que bajamos la aguja, nuevamente usamos un destornillador y vamos a acomodar la pretina. Debe quedar pareja con la costura de la letilla para que nos quede un trabajo pulido, bien presentado. Aseguramos que
la aguja coja las dos telas de abajo. Ya está cogiendo figura. De una vez pasamos la costura encima del pasador. Aquí ustedes dirán, bueno, porque es solamente una costura del pasador, porque esto aquí se le van a hacer unos ojales, solamente una sola costura. Aquí comenzamos y culminamos de este lado. Aquí si aseguramos, la pretina está culminada. Ahora miren el trabajo como queda. Ya tenemos la pretina de un jean. Si ven lo fácil que es, se le pasó la costura en la parte de abajo para que quedara más pulido. Vamos a voltear al lado derecho. Y aquí tenemos nuestro jean. ¿Eh? Fácil. Si prestan atención y lo hacen como yo lo hice, les va a quedar súper. Súper va a estar el próximo tutorial. Así que para los nuevos, suscríbete. Porque voy a estar haciendo el ojal a mano con este mismo hilo de jean. Ojal industrial. Ojal que traen los jeans de fábrica. Así que mi gente, manito arriba, colaboren, déjenme un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Que va a estar súper recontra triple buenísimo. No siendo más, se despide su amigo Alex Drale. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.